descripción de este mensaje, puse que mientras los preparativos para el diluvio continúan, la gracia del Señor alcanza a todos. Y algunos podrían preguntar, bueno, ¿y entonces por qué se murieron todos, excepto Noé y su familia? Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a estudiar Génesis capítulo 6, versículos 14 al 22. Y bueno, como les decía, los preparativos para el diluvio en la narración han comenzado y Dios se ha provisto de un nombre que por su gracia viene de un linaje poco común en esos tiempos. Noé y su familia vienen de un grupo de personas que es muy escaso. ¿Cuál es ese grupo de personas? Las personas que invocan a Dios. Ujú. Son muy pocos. Noé es descendiente de Enoc, Matusalén y Lamec. Este hombre, predestinado por Dios para encontrar gracia delante del Señor, fue justificado por su fe. Entonces, Noé era irreprensible en medio de una población corrupta, inmoral y violenta. Y esto, como lo platicamos la semana pasada, pues nos muestra que sí es posible tener una vida íntegra en un mundo que va completamente contra lo que a Dios le agrada. Ujú. Su ejemplo nos muestra claramente que es posible, como les decía, ser íntegro y criar hijos correctamente, aún en una sociedad que va en todo, contra todo lo que Dios establece. Es por esto que Dios camina con Noé. ¿Recuerdan eso? Es asombroso. Básicamente los únicos con lo que ha ocurrido esto fue con Adán, con Enoc y con Noé. Caminar con Dios, esto es una relación tan cercana que incluso podemos decir, hablaban directamente, intercambiaban palabras. ¿Imaginan lo que puede ser eso? Yo la verdad no me lo puedo ni imaginar, lo que sería hablar con Dios. Y no me refiero a historias como aquella de una película que se llama La Cabaña, donde relatan la historia donde supuestamente un hombre habló con Dios durante un cierto tiempo en un solo lugar. No, no, yo me estoy refiriendo a una convivencia directa con el Señor. Y hoy tenemos algo parecido, incluso algo que fue diseñado precisamente para que convivamos con Dios y se llama Biblia, la tienes en tus manos. Ahí tú puedes saber qué es lo que Dios quiere de ti. Dios camina con Noé y en su gracia Dios le dice lo que está por hacer. ¿Recuerdan? Así terminamos la semana pasada. Destruir la humanidad, borrarla, pero no aniquilarla. ¿Por qué? Porque Dios en su infinita misericordia pone el medio para salvar a sus redimidos, es decir, Noé y su familia. Es así como hablar del arca es hablar de un tipo y sombra de Cristo, el medio que Dios puso para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Entonces, hermanos, vamos a leer, les invito a que me acompañen con sus Biblias al capítulo 6 del Génesis. Vamos a estudiar hoy del versículo 14 al 22. Génesis capítulo 6, versículos 14 al 22. Y dice así: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la siempre me cuesta trabajo esta palabra, calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bueno, la vas a cubrir. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Por lo que hay, por lo que, perdón, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie. Y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo
y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Vamos a orar para encomendar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque eres grande, eres paciente, Señor, y eres justo, Padre, eres amoroso. Señor, esta mañana queremos rogarte que tú nos guíes en este tiempo, que tu Santo Espíritu sea mostrándonos lo que hemos de aprender hoy, Señor, y te ruego por este predicador, Señor, que nada bueno tiene que decir o qué hacer si no es por tu palabra, Señor. Sé tú hablándonos, Padre, sé tú mostrándonos tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra haga un boquete en nuestros corazones y que se llene de tu palabra, Señor, para que se llene de la misma, Padre, con el afán de obedecerla, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces nuestro pasaje, como pueden ver, nos lleva a concluir hoy con el capítulo 6 del Génesis. La semana pasada dejamos a Noé escuchando al Señor. ¿Recuerdan ustedes ahí en Génesis capítulo 6, versículo 13? Dice, dijo pues Dios a Noé. Otra vez, esta parte me impresiona. Escuchar a Dios audiblemente. Noé, Dios camina con Noé, convive con Noé, y entonces le dice, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ya no es pregunta, nunca lo fue, nunca fue opción el diluvio. Siempre estuvo predestinado el diluvio a ocurrir. ¿Por qué? Por el estado de la tierra. Ahora, algo que quiero nuevamente aclarar. Noé escucha esto porque es superior a todas las personas que existían en ese momento. No, no es exactamente igual que todos los demás, un pecador, pero un pecador que confía en el Señor y en su voluntad. Tan es así que quiero empezar un poquito hasta atrás, en el versículo 22, como lo hice la semana anterior. Y lo hizo así Noé. Todo lo que vamos a ver, quiero que pensemos todo esto en la mente de un hombre ordinario, un hombre piadoso, sí, un hombre que clama a Dios, sí, pero finalmente ordinario. Y todo lo que va a escuchar ahora Noé como instrucciones de parte de Dios, y quiero que piensen, ¿qué cara pondrías tú? ¿Cómo recibirías toda esta información? Porque la sentencia, para empezar, Dios le dice a Noé, voy a inundar la tierra completa. Yo creo que Noé se quedó con cara de inundar. Un diluvio. Lo vamos a ver más adelante, pero el significado de la palabra diluvio también es muy, muy interesante. Matar a todos. Digo, si todos vivían cientos de años, claro que la gente se moría, pero si algo sabían era que la vida les duraba bastante. Muerte prematura. Bueno, seguramente había muertes por violencia, ¿recuerdan ustedes? A Lamec. Por mi mano va a morir cualquiera. No, eran violentos. Pasaban por encima del derecho de todos. Cuando vemos nosotros que dice que la violencia era mucha, era la violación de todo tipo de derechos humanos. Abusos del que quieras. Pero Noé recibe estas instrucciones, Dios da a Noé las instrucciones para que se salve él y su familia. Entonces vamos al versículo 14, observemos lo que dice la palabra de Dios. Continúa lo que Dios le está diciendo a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. En este versículo se inicia una detallada descripción del arca, una nave más diseñada para flotar que para navegar. Si ustedes observan en la descripción
del arca, pues nada más habla de la estructura. No hay timón, no hay velas, no hay otra cosa. Y es bien interesante que analicemos la estructura porque algunos se han empeñado en mostrar que el arca tenía forma de barco y que tenía una casita encima y muchas cosas, pero si analizamos la información de manera adecuada nos vamos a dar cuenta de que Dios manda a hacer esta obra que es perfecta para sobrevivir, para salvarse de la muerte. ¿De acuerdo? Evis Carballosa señala que precisamente llama la atención que primero Dios le va a dar las instrucciones a Noé para construir el medio para la salvación de él y de su familia, junto con una muestra de los seres vivientes, y luego a partir del versículo 17, Dios le anuncia cómo destruirá al resto de los habitantes de la tierra. Primero la salvación, luego la destrucción. Dios hace las cosas en orden, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a empezar con el detalle. Versículo 14. Hazte un arca. ¿Qué es un arca? Bueno, la mayoría de todos nosotros pensamos en un arca y ¿qué pensamos? En un barco. Pero no. Un arca del hebreo teba significa cofre, caja o arquilla. Este sustantivo, sobre todo la parte de arquilla, es usado constantemente en este relato, el del diluvio, pero solamente se usa una vez más fuera de Génesis. Solo una vez más, y es en el caso de la salvación de una persona, Moisés. Vamos por favor a Éxodo, capítulo 2, versículo 3. Éxodo 2, 3. ¿Recuerdan ustedes? El nuevo faraón ya no tiene temor, ya no conoce a José, ya no quieren a los hebreos, y entonces mandan la muerte de todos los bebés varones que nazcan. Y cuando Moisés nace, es ocultado por su mamá, pero dice el versículo 3, ¿ya tienen Éxodo 2, 3? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Se dan cuenta de la similitud? Es igualita, nada más que en chiquito. Hecha de madera y calafateada. Calafatearla, ahorita lo vamos a ver, pero tiene un significado muy hermoso. El punto es que la arquilla que prepararon para Moisés, pues nada más era un cestito, un tipo de canastilla que es puesta en el agua, calafateada para que no se hunda, y ahí nos vemos. Sin timón, sin nada. El único objetivo de esa arquilla era preservar la vida de Moisés, confiando en Dios de que él se iba a hacer cargo del pequeño Moisés. ¿Se dan cuenta de la similitud? Misma palabra, diferente tamaño, mismo propósito. Vamos a regresar entonces a Génesis 6:14. Evidentemente, Teba, arca, se refiere a una caja diseñada para flotar en el agua. Ya que esta palabra hace énfasis en ser un lugar de refugio. La caja, el cofre, la arquilla, es un lugar de refugio para salvar la vida. Y sí, si nos vamos al contexto, el ejemplo que tenemos con Moisés en Éxodo 2:3, nos damos cuenta que sí, ese es el objetivo, que sea un refugio. ¿Y qué es Cristo para la humanidad? El refugio para la salvación. El arca es un tipo y sombra de Cristo, es decir, algo que apunta a la obra que Cristo ejecutaría tiempo más adelante, la obra redentora. En este caso es un refugio para Noé y su familia, junto con todos los animales. Bruce Waltke comenta al respecto, algo que ya les había mencionado. El narrador no menciona un timón ni instrumentos de navegación, sugiriendo que la suerte del arca dependía solamente de la voluntad de Dios. En contraste, el héroe de la epopeya mesopotámica,
Gilgamesh, emplea un barquero para navegar, porque voy a estar haciendo unas cuantas referencias a lo que otras culturas señalaron acerca del diluvio, entre ellos la epopeya de Gilgamesh, ujú, que por ser un texto más antiguo que la Biblia, entonces dicen todos, entonces no es cierto lo que dice la Biblia, pero ojo, la Biblia no sustenta ser el libro más antiguo, la Biblia sustenta ser la palabra de Dios. Ahora, vamos a continuar. Las características del arca son detalladas y cada indicación tiene un propósito claro. Lo mismo con la arquilla que salvó a Moisés. Vamos otra vez, versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. No me pregunten qué árbol es el gofer. En realidad no se sabe. Algunos argumentan que por la zona geográfica pudiera tratarse de un ciprés, pero considerando que la situación geográfica de la tierra cambia por completo después del diluvio, pues no tenemos ni idea de dónde realmente fue que se construyó y de dónde salió la madera. Ahora, madera de gofer, esa parte no es la importante. La importante es decir que necesitaba madera muy resistente, madera fuerte. ¿Por qué? Porque la estructura iba a ser gigantesca. Otra vez, versículo 14, hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, en el refugio, en el Teba, vas a hacer quinim, o sea, aposentos. Y saben, esta parte es maravillosa, es muy tierna. La palabra griega quinim significa nidos. Uh-huh. Y un nido, generalmente cuando vemos un animalito, un pajarito, incluso algunos roedores que hacen nidos, hasta algunos perros, ciertas variedades de perros hacen nidos cuando sienten el instinto de reproducción, hacen nidos. ¿Y cómo se ve un animalito hecho bolita en su nido? Se ve bien tierno, ¿verdad? Se ve que está calientito, se ve que está cómodo. Inclusive han visto, no sé, aves, como por ejemplo el águila calva, que cuida a sus crías durante el invierno y están en el nido y está cubierta de nieve, pero en cuanto se sacuda, todo está como si nada. O los pingüinos, uh-huh, que hacen nido en un ambiente muy hostil y se ve que la cría está cómoda, está bien. Esa es la idea de aposentos. Uh-huh. Sugiere descanso y comodidad. O sea, en aquello que te salva, encuentras descanso, encuentras paz. No uso la palabra comodidad porque esta vida no es muy cómoda, que digamos, ¿verdad? Pero si tú te refugias en el Señor, esos males que te aquejan, físicos, psicológicos, económicos, te hacen más fáciles de sobrellevar, porque confías en el Señor, porque tu medio de salvación es Dios, como para ellos su medio de salvación iba a ser el arca. Continuemos ahí en el versículo 14. Estos aposentos pudieron ser cabinas donde los animales reposarían cómodamente. Y yo estoy seguro que ahorita más de uno está pensando, ¿y a poco sí cupieron todos? ¿Cómo le hicieron? Esa pregunta es bien común. Y ahorita vamos a entrar en ese detalle y quiero que pensemos todo esto porque hay que investigar incluso en la taxonomía moderna para ver la clasificación de los animales y realmente considerar a cuáles sí metieron y a cuáles no. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Están ahí las cabinas. Ya le dijo Dios cómo va a hacer esa parte. Y luego viene la palabra que me cuesta trabajo decir. La calafatearás con brea. Qué bueno que no le tocó a Marc. Calafatear. La brea, esto no es problema. Una resina adherente. Hagan de cuenta chapopote. Y si hay algo que es impermeable, es eso. Uh-huh. Entonces, esta brea tenía que ser calafateada, calafatear del hebreo kofer, es decir, expiar. ¿Cómo? Expiar, hermanos, significa cubrir
la falta de uno, pero la paga un tercero. O sea, literalmente Noé tenía que cubrir el arca por dentro y por fuera con algo que era tercero y que iba a cubrir las faltas de todos los demás. Esa brea, ¿le suena familiar la acción de esa brea, hermanos? La sangre del Señor Jesucristo, su sacrificio por ti, por medio del cual pagó el precio por tus pecados. Y si tienes fe en esto, entonces verdaderamente puedes ser llamado hijo de Dios. Si no, no. Si no, te quedas afuera del arca. Ese medio de salvación, Jesucristo, donde hay nidos para que puedas descansar, para que seas salvo de la ira de Dios. Me encanta esta similitud, este tipo y sombra que es el arca del Señor Jesucristo. Esa es tu salvación. Y no hay nada que puedas hacer por ella. ¿Por qué? No hay timón. La ventana ni siquiera es ver para un lado. Ahorita vamos a ver, ya me estoy adelantando, me estoy emocionando de más. Ahora, hay algo muy curioso. La palabra, como les digo, para calafatear, que es, ahí se me salió, kofer, corresponde a un vocablo que es kufur, que es el que se utiliza en la babilónica obra otra vez de la epopeya de Gilgamesh. O sea, el vocablo usado originalmente para referirse al hecho de cubrir el arca es el mismo en varias culturas del mundo, no solo la hebrea, sino la babilónica también, y otras que tienen sus propios relatos acerca de un diluvio universal, porque esto es también algo muy curioso. Si la epopeya del Gilgamesh y otras obras dicen que el diluvio fue universal, le podemos creer. Pero si la Biblia lo dice, entonces hay que cuestionarlo, porque se refirió más bien a una inundación local. ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Y vamos a verlo a través del estudio del texto. Vamos a aplicar hermenéutica, hermanos, el análisis del texto. Y la hermenéutica no nada más aplica para la Biblia. Si tú agarras un libro, por ejemplo, a tus hijos les dejan, creo que ya no los hacen leer libros, pero si los hacen leer un texto para que lo analicen, eso es hermenéutica. La hermenéutica se usa en cualquier tipo de literatura para analizarlo. Ahora, lo que es un hecho es que el arca era un lugar seguro debido a su revestimiento con brea. Era impermeable debido a la expiación o cubierta protectora. Eso la aislaba de la ira de Dios derramada en el diluvio. Lo mismo para aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Somos cubiertos o protegidos de la ira de Dios por la obra que Cristo hizo. Por su muerte en la cruz, por su resurrección, nosotros no vamos a ser objeto de la ira de Dios. Estamos librados de la ira de Dios. Esto nosotros quiero que lo veamos allí en 1 Corintios, capítulo 3, capítulo 15, versículos 3 y 4. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Perdón. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es nuestro calafateado. ¿Sí me salió? Ese es el kofer. Esa expiación, ese reemplazo, el sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo en la cruz es lo que te tiene hoy en la vida eterna. Porque recuerda, la vida eterna no la vas a vivir. La vida eterna ya la estás viviendo. Solamente que falta que nuestro cuerpo sea glorificado. Vamos a continuar y quiero compartirles algo que Evis Carballosa escribió acerca de esto. Del mismo modo, el sacrificio expiatorio de Cristo, sustitutivo, en la cruz es la cubierta protectora de todos los que son declarados justos por la fe. ¿Estás calafateado? ¿Estás cubierto? Si así es,
gracias a Dios. Si no, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo. Pídele a Dios que te dé fe en Cristo. Ahora vamos a continuar con el arca. Vamos a seguir viendo esto. Ya vimos en primera los materiales. Ya vimos que va a llevar aposentos. Dice el versículo 15. Y de esta manera la harás. Observen la exactitud de las medidas. Aunque ahorita vamos a entrar en algo interesante. Dice, de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. ¿Codos? No, pues no, ¿verdad? No sería muy grande si fuera de este tamaño, sería una lancha apenas. Vamos, las medidas de la construcción son exactas, pero hay mucha discusión al respecto del codo. ¿Por qué? Porque resulta que las culturas que tenían cada quien su codo y la medida era según la cultura. Sin embargo, no deja de ser grande. Por ejemplo, los babilonios tenían un codo de 50 centímetros aproximadamente. Los egipcios tenían un codo largo y un codo corto. El largo era de 52 centímetros y el corto era de 42. Los hebreos tenían el codo de 45 centímetros. Y bueno, dado que estamos hablando de un texto de la Biblia, entonces lo más lógico es tomar el codo bíblico de 45 centímetros. Ahora, estamos hablando de que el Señor dice, haz de 300 codos, o sea, de 300 medidas de 45 centímetros. Las medidas que Dios le da al arca hace que sea una caja, una nave con una extraordinaria estabilidad ante las aguas del diluvio. Está hecha de tal manera que algunos especialistas opinan que aunque las gigantescas olas la pararan casi a 90 grados, el arca bajaría debido a su tamaño y su peso, recuperaría su posición original sin ningún problema. Básicamente sería imposible de hundir. Eso es lo que Dios estaba preparando. De 135 metros de longitud, 22.5 metros de anchura y 13.5 metros de altura, daba una capacidad de 41,000 metros cúbicos. Dice uno, ok, sí, se escucha mucho, pero ¿de qué tamaño? Todavía no lo visualizo. ¿Han visto los vagones de tren? ¿Sí? ¿Todos saben de qué tamaño es un vagón de tren? Bueno, estos 41,000 metros cúbicos sería equivalente a unos 522 vagones de ferrocarril. Esto para una capacidad de unas 125,000 ovejas. No estoy hablando de corderos, ovejas, que son más o menos del tamaño de un perro grande. De ese tamaño, 125,000 animales. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, si bien hay animales grandes, la mayoría de las especies terrestres son más pequeñas que una oveja. ¿De acuerdo? Sí queda más o menos comprendido el tamaño. Ahora, no son 522 vagones puestos uno sobre del otro, sino 522 vagones repartidos de tal manera que fuera una cajota con esos 41,000 metros cúbicos de capacidad. Entonces, ¿grande? Sí era, definitivamente. Ahora, vamos a ver el esto es respecto al versículo 15, versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso, bajo, segundo y tercero. Voy a empezar por el final. 522 vagones de tren. Puestos de tal manera que formaran 3 pisos, 4.5 metros aproximadamente de altura cada piso. Imaginen, es
varias veces este salón. No me puse a hacer los cálculos porque honestamente no encontré las medidas. Quise hacer el símil, pero varios de estos, uno sobre de otro. Imagínense el tamaño. ¿Y la tarea, quién se la están dando? A un solo hombre. Ajúa. Esa parte me impresiona a mí también. Sí, le tomó entre 100 y 120 años hacerlo, pero tarea de un solo hombre. Quizás tuvo ayudantes, yo qué sé, quizás le ayudaron únicamente a sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Aún así, imagínense este trabajo entre 4. No sabemos, no hay más detalles en cuanto a eso, pero Dios le dijo a un varón, te toca hacer esto. ¿Y qué dijo el varón? Dime de qué tamaño. De ese tamaño también las sandalias de Noé. La decisión de obedecer a Dios, aunque no tenía ni la más remota idea de que para qué iba a ser esa cajota. Voy a inundar el mundo. Yo no sé lo que es inundar, Señor. Yo no sé lo que es que llueva. Ni siquiera sé qué quiere decir que se ahogue la gente. Pero tú me dices que lo haga. Lo voy a hacer porque confío en ti, nada más. Ahora, una pequeña ventana sería puesta a un codo de altura. O sea, esa cabina que todo mundo pone en los dibujos del arca, en realidad era un chipotito de 45 centímetros con una ventanita. Y eso era todo el contacto con el exterior. Por lógica, y sin cabina de navegación, pues debió de haber sido una pared baja a lo largo del techo, que podrían recoger el agua para su subsistencia. Porque botellones de agua, eso sí no llevaban. Probablemente esa ventana tenía una captación, pero hay algo más hermoso y quiero hacer una pausa aquí. Hermanos, nada más hay una ventana arriba. ¿Quieres saber cualquier cosa de cómo están las cosas afuera? ¿Qué tienes que hacer? Levantar la vista, voltear al cielo. No tienen ni idea de a dónde van. Lo único que puede hacer Noé, Sem, Cam, Jafet, sus esposas, es todo voltear hacia arriba, lo cual nos muestra que si el arca es una figura que apunta a Cristo, esa ventana sugiere una total dependencia en Dios y su obra salvadora por medio de Jesús. No en este caso del arca, estamos encerrados. ¿Se habrá mecido? Por supuesto que sí. ¿Habrán escuchado a las demás personas ahogándose? Lo más probable es que sí. Estoy aquí adentro, tú me estás guardando, Señor. Lo único que puedo hacer es mirar para arriba y ver que dependo de ti. Es todo lo que pudo hacer Noé durante el diluvio. Pero eso ya me estoy adelantando un poquito. ¿Cómo le haces tú en tus diluvios? Buen punto para reflexionar, ¿verdad? Ahora, igualmente, apuntando el arca hacia Jesucristo, tiene una puerta. La puerta era el único acceso a la salvación del diluvio. Posteriormente veríamos que esa puerta sería cerrada por Dios. Eso también tiene su significado. Pero quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan 19. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor Jesucristo es la puerta. Esa es la representación, la entrada a la salvación. Y ojo, por si lo estaban pensando, esto viene más adelante, Noé no se puso a corretear animales, ni su familia, ni nada por el estilo. Si Dios creó todo, ¿quién iba a mandar a todos? Dios. Otro detalle que hay que tomar en cuenta, edad reproductiva. Bajándose, los animales tenían que reproducirse, por lo tanto, especímenes viejos, grandes, maduros, no iban a ser, sino jóvenes. Entonces, son cosas que tenemos que considerar. Ahora, vamos a continuar.
con 3 pisos de unos 4.5 metros de altura, pudo albergar animales de todos los tamaños en los nidos que previamente fueron colocados. Una caja diseñada para flotar de esas dimensiones son prueba de que el diluvio fue de alcance mundial, no local. Porque si hubiera sido una inundación nada más de Pachuca, ¿para qué quieres semejante barcote? Más bien semejante cajota. ¿Para qué la quieres? No tiene ninguna utilidad. Ahora estamos hablando que dice, todo espíritu de vida va a perecer, todo animal, todo aquello que respire va a morir. Eso quiere decir que el agua llegó arriba de cualquier monte, sin ningún problema. El diluvio fue de alcance universal. Ahora vamos a hacer una pausa. Vamos a pensar en el contexto, hermanos. En un mundo donde nunca había llovido. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 6. Vamos a recordar esta parte. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Hermanos, en su libro La batalla por el comienzo, John MacArthur hace una descripción de esto. Ya lo habíamos hablado, pero quiero que nuevamente traigamos a la mente la tierra, el planeta, pero no azul y blanco, sino quizás completamente cubierto de nubes, lo cual hacía que en el interior de la Tierra hubiera un clima generalizado en todo el planeta, perfecto para el desarrollo de la vida animal y vegetal, como si fuera un invernadero. ¿Se han metido en un invernadero? Puede estar afuera helado, te metes al invernadero y ¿cómo está adentro? Si no calientito, templado y húmedo. La humedad es básica. Cuando vamos a lugares cerca de la costa, por el incremento de la humedad en el ambiente, el porcentaje de humedad aumenta conforme te acercas a las costas, hace más calor. Ajá. ¿Y qué tal la vegetación? Ujú. Y te encuentras cada animal y cada bicho que dices, ay, yo no sabía que esto existía. Ujú. Entre más húmedo y más la calidez sea la adecuada para la vida, más se desarrolla. Así era el mundo. No era necesario que lloviera porque el vaporcito se encargaba de dar la humedad necesaria para todos, seres vivos de todo tipo, plantas y animales. Yo creo que en ese entonces tampoco sabían lo que era perder una cosecha. Tampoco sabían lo que era que un animal muriera prematuramente o que una planta de repente se llenara de plaga y se marchitara. No, porque el ambiente era perfecto. Entonces, imagínense a Noé juntando madera, tal vez con sus hijos, no sabemos, y de repente pasa un vecino y lo ve y ve que ya está construyendo una cosota grandota. Y le preguntan, oye Noé, ¿qué pasó vecino? ¿Para qué estás haciendo eso? Dios me habló y me dijo que va a destruir la tierra por medio de un diluvio. ¿Cómo un diluvio? O sea, va a caer agua del cielo y va a ahogar a todos. Arrepiéntete. ¿Cree que el Señor lo va a hacer? Tú estás loco, Noé. ¿Cómo va a ser eso? Eso no pasa. Después, unos 50 años, ya la caja va casi a la mitad. Mira, está re loco Noé. Mira nomás. Noé, que va a caer agua del cielo, ¿verdad? Arrepiéntanse, por favor. Dios me lo dijo. Cucú. ¿Y en qué me baso para decir esto? Obviamente no es bíblico. Pero ¿cómo son las personas cuando le dices que es pecador y que necesita salvación? Es más, acuérdate de ti mismo. ¿Qué pensabas de ti? Pues yo no soy tan malo. ¿Por qué Dios me va a mandar al infierno? Es más, el infierno no existe. El infierno está aquí en la tierra. Tal vez no recibamos las mismas burlas, pero como lo vemos en Hebreos, Noé, pregonero de justicia, cumplió con su trabajo y no nada más era construir el arca, tenía que criar una familia y por otro lado, predicar.
y todo lo cumplió. Versículo 22, lo hizo así Noé. Hermanos, la vara de medir para los hombres es bien alta, pero aunque no entendamos lo que vamos a pasar, tenemos que hacerlo. Sabemos que Noé construyó esto y predicó el arrepentimiento, predicó que la única salvación estaba en el arca, en Dios, a un mundo lleno de personas sin ningún temor a las consecuencias de sus actos, como lo pudimos ver anteriormente en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, 2 de Pedro 2:5. Después de recibir las especificaciones del medio de salvación, ahora Dios explica a Noé con detalle las dimensiones del juicio que estaba por ejecutar. ¿Crees que el arca era grande? ¿Crees que la obra es grande, Noé? Te voy a explicar lo que voy a hacer. Versículo 17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, todo. Ahora, aquí lo interesante que quiero marcar es, como les decía al principio, la palabra diluvio del hebreo mabul, que significa, o es un término que se usa para mencionar mar celestial. O sea, nunca hemos visto una caída del agua como en ese entonces. Hay un evento climatológico que se llama downburst. Nosotros lo conocemos como chaparrón, cuando cae un aguacero de esos, pero que inunda la ciudad fácilmente y no dura ni 5 minutos. Una gran cantidad de agua cae, pero aquí estamos hablando de que iba a caer un mar celestial. Cataratas literales caerían del cielo. Y no solo eso, lo veremos más adelante porque el agua fue de arriba y de abajo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, solamente les quiero causar más expectativa. Ahora, esto nos indica un cataclismo sin precedente. El diluvio bíblico tiene un propósito: castigo. ¿Y por qué menciono esto? Porque en la literatura babilónica y otras ocurre sin control. Y literalmente la epopeya de Gilgamesh dice que los dioses huyen como perros asustados. Es un aguacero sin ningún sentido. En la Biblia no es así. Continuamos en el versículo 17. Dice, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra. ¿Para qué? Para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Traigo un diluvio de agua sobre la tierra. Ese es el decreto divino. Su propósito, destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. El uso de una hermenéutica natural nos lleva a concluir que se trata de una inundación de carácter universal. Porque dice que, observen cómo lo dice 2 veces, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Y luego, ¿qué dice? De todo lo que hay en la tierra morirá. ¿De cuánta vida en la tierra estamos hablando? Toda. Estamos hablando de toda la vida. Esto confirma en el carácter del diluvio. Pero aún en medio de este juicio hay gracia. Versículo 18. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Notemos que dice estableceré, es futuro. El pacto noético, ya vimos, bueno, ha habido otros pactos, espero después poder hablarles de lo que es la teología de pactos, pero el pacto con Noé o pacto noético es después de que bajen del arca. La palabra pacto es mencionada aquí por primera vez. ¿Y en qué consiste un pacto? Bueno, yo voy a hacer algo si tú haces esto. Es un pacto condicional. Lo veremos más adelante. La palabra pacto aparece por primera vez aquí. El pacto se dará cuando
Noé y su familia salgan del arca completamente a salvo. Matthew Henry escribió acerca de este versículo. Dios prometió a Noé que él y su familia serían mantenidos vivos en el arca. Probablemente nosotros y nuestras familias tengamos el beneficio de lo que hacemos por obediencia a Dios. La piedad de los padres da bien a sus hijos en esta vida y los encamina más por la senda de la vida eterna si ellos mejoran. Recuerden, la salvación es individual. Cometí el error hace 15 días. Pero la familia de Noé no es salva por transferencia, sino individualmente. Y aquí es la importancia de tu ejemplo como padre con tus hijos. Si tú no eres fiel a Dios las 24 horas del día, no esperes que tus hijos sean así. La fidelidad a Dios se la enseñan los padres. Por supuesto, la fe, el arrepentimiento y la fe la pone Dios. Versículos 19 y 20. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Muchos cuestionan la cantidad de animales que pudieron entrar en el arca, considerando que es demasiado pequeña. Ahora, si ustedes googlean por ahí, ¿cuántas especies animales existen en el mundo? Pues le andan pegando a los 2 millones de especies. ¿Qué hubo? Esos no caben. Pero incluye insectos, moluscos, peces y otras formas. Inclusive algunas clasificaciones taxonómicas meten hasta los hongos, porque no son plantas. Bueno, y entonces, lo que debemos tener en cuenta es que la clasificación moderna toma en cuenta todo tipo de seres. Pero, y me puse a investigar, el cálculo taxonómico entre aves, mamíferos y reptiles, las estimaciones son de 28.500 especies. Pues ya se fue para abajo, ¿verdad? Sobre todo considerando que el reino de los insectos y el reino marino son de las que más especies tienen. Ahora, si tomamos en cuenta que los animales puros serían de 7 parejas y el resto de una pareja, eso daría un aproximado de 80,000 criaturas en un espacio donde caben 125,000 ovejas. ¿Caben o no caben? Oye, Gerardo, pero hay elefantes. Sí, pero no todos tienen tamaño elefante, no todos tienen tamaño vaca. Como lo comentaba, la mayoría de las especies animales terrestres son más pequeñas que una oveja. Y observen esto. El arca, como les decía, podría albergar 125,000 ovejas, lo que hace razonable que pudieran entrar sin llenar más del 70% del espacio. O sea, metes todos estos animales y todavía hay espacio, dado que la mayoría de los animales tienen un tamaño promedio. Tanto pequeños, medianos y grandes especímenes debieron de ser jóvenes. O sea, si entró un elefante, no era un elefante de los grandotototes, sino un elefante joven, un poco más pequeño, dado a la necesidad de que estuvieran en edad de reproducción. Esto también daría espacio para un poco más, y estas sí son tal cual, 1,000,000 de especies de insectos que no podían sobrevivir en el agua. Había espacio. ¿Estás levantando la mano o, o te estás retirando? Y todavía faltan más cosas por dentro, faltan más cosas por meter. Pero si se dan cuenta, no es descabellado. ¿Por qué? Porque muchos animales podían sobrevivir en el agua sin ningún problema. Hay mamíferos acuáticos, hay reptiles acuáticos, hay insectos acuáticos. Podían sobrevivir. Ahora, versículo 21. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Por eso necesitaban más espacio. Había que meter comida, el espacio suficiente para comida para humanos y todos los animales para un año. Por eso el tamaño del arca, no más, no menos, suficiente, perfecto. Vamos al versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Hebreos capítulo 11, versículo 7.
Leamos. ¿Ya lo tienen? Hebreos 11:7. ¿No lo tienen o sí? Dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, esa es la obra que Dios le puso en sus hombros a un solo hombre. Y luego muchas veces los varones nos estamos quejando porque hay que trabajar mucho y luego estudiar la Biblia y luego atender la familia. No, ¿cómo voy a llegar yo a atender a mi hijo si vengo molido del trabajo? ¿Cómo me voy a hacer cargo de cosas que ella me pida y ya me sobé el lomo todo el día en la chamba? Ya los aguanté todo el día a mi jefe, a mis alumnos, a mis compañeros. Hermanos, varones, ese es un problema con nosotros. Yo no sé, pero yo no creo que en esos 100 o 120 años Noé la haya tenido muy cómoda. El trabajo para Noé, ¿cómo fue? Duro, pesado. Y aparte, ¿qué tenía que hacer? Cumplir con su familia. Y aparte, la parte de predicar. Es que antes vivían más tiempo, sí, pero ve el tamaño del trabajo que Dios le puso. Tengo sueño, me quiero dormir, estoy cansado, pobrecito de mí, hay fútbol, tengo que ir a mi práctica, tengo que entrenar en domingo. No, pues que se espere Dios. Mejor juego videojuegos, mejor veo el partido, mejor me voy con mis amigos, hermanos, varones. Hay que prepararnos porque el trabajo de ser varón es bien duro. Ujú. Es que está joven, pobrecito, está niño. No, somos hombres. Ahora, Matthew Henry escribe, Dios hubiera podido salvar a Noé sin ponerlo a pasar trabajos, ¿sí o no? Dios pudo haber dicho, haya un arca, Noé, súbete al arca porque ya está lista. Con medidas, materiales, todo listo. Es más, la quieren con aire acondicionado. Dios le pudo poner aire acondicionado, expendedoras de refrescos, de dulces, lo que quieran. Dios pudo haber hecho eso, definitivamente. Ujú. Dios hubiera podido salvar a Noé sin ponerlo a pasar trabajos, dolores ni problemas, pero empleó para construir lo que iba a ser el medio de preservarlo para prueba de su fe y obediencia. ¿Cuántas veces creen que quizás Noé dijo, ¿en serio? ¿Va a llover? O sea, de veras, ya pasaron 70 años. Ujú. Y les tengo que seguir hablando a estos que se burlan de mí. Señor, ¿los iluminas o los eliminas? Bueno, Noé no dijo eso, ¿verdad? Pero ustedes entienden el sentido. Ujú. Continúa Matthew Henry. La providencia y la gracia de Dios poseen y coronan al obediente y diligente. Wow. ¿Quieres ser premiado por Dios? Sé obediente, sé diligente. Ujú. Continúa. Dios dio a Noé órdenes específicas sobre cómo hacer el arca, que por tanto no podían ser sino perfectas para su propósito. Lo que ocurre en nuestras vidas, hermanos, son diluvios. Yo no digo que no tengamos dificultades. Muchas veces todo esto, hermanos, es para probar nuestra fe y obediencia. Muchas veces esta situación puede ser dramáticamente grande. Tu problema puede ser tremendamente grande, pero Dios es Dios con nosotros. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú has puesto en el arca un ejemplo claro de lo que tú eres, de lo que nosotros somos, de lo que es tu providencia, Señor, de lo que, Padre, es tu gracia, tu provisión y sobre todas las cosas, Padre, la dependencia de ti. Señor, muchas veces queremos bendiciones instantáneas.
Quiero paciencia, pero la quiero ya. Señor, perdónanos, porque ni siquiera somos obedientes y queremos que nos bendigas. Somos negligentes y queremos recibir cosas buenas de ti, Señor. Y ni aun siendo así, lo merecemos, Padre. Ni aun haciendo lo que tú nos mandas, somos útiles, siervos inútiles somos, porque lo que debemos hacer hacemos, Señor. Padre, gracias por tu gracia, gracias por esta palabra, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.